Justo unos días después de la boda, Clara quiso sorprender a su marido. Se deslizó en el armario del dormitorio, el corazón le latía con fuerza por la emoción, pero en cuanto Javier entró en la habitación, sonó su teléfono. Clara estuvo a punto de salir, con una sonrisa preparada y los brazos abiertos, cuando sus palabras la dejaron paralizada, como si el frío de la traición hubiera congelado su sangre. Esta historia apenas empieza. Clara estaba de pie frente al espejo, con el corazón latiéndole con violencia. Ese era su gran día, el día en que se convertiría en la esposa de Javier. Él era encantador, atento, parecía sincero. Sus ojos la miraban con una ternura tan profunda que Clara no tenía dudas. Había encontrado al hombre de su vida. La boda fue perfecta. El sol de verano acariciaba con calidez, los invitados los colmaban de felicitaciones y la música creaba una atmósfera de ensueño. Javier no se separaba de ella ni un instante, la colmaba de halagos y de besos tiernos. «Eres la mujer más guapa del mundo», le susurraba al oído, y Clara se derretía al oírlo. Tras la celebración, los recién casados se trasladaron a su nuevo hogar. Javier había insistido en comprar la casa antes del enlace. Decía que quería crear para ellos un nido acogedor, un lugar donde fueran felices. El chalet estaba ubicado en una zona tranquila a las afueras de la ciudad, con un gran jardín y una terraza espaciosa. Clara se imaginaba las tardes que pasarían allí, viendo el atardecer y soñando juntos con el futuro. «¿Y bien, señora de la casa, te gusta nuestro nuevo hogar?», preguntó Javier abrazándola por los hombros al entrar por primera vez. «Es precioso, Javi, gracias», respondió ella, abrazándose a él. Los primeros días en la nueva casa fueron como una prolongación de la luna de miel. Javier era un marido atento y cariñoso. Preparaba desayunos, le traía flores y cada noche montaba cenas románticas a la luz de las velas. Clara se sentía la mujer más afortunada del mundo, pero a veces él se comportaba de forma extraña. Se quedaba hasta tarde en el trabajo con la excusa de proyectos importantes. A menudo se encerraba en otra habitación para hablar por teléfono y su voz se volvía baja, como si no quisiera que ella le oyera. Clara prefería pensar que era el estrés y no le daba mayor importancia. Una noche, cuando Javier volvió a retrasarse sin aviso, Clara decidió darle una sorpresa. Compró su tarta favorita, encendió velas por toda la casa y se puso un conjunto de lencería nuevo. Quería que sintiera lo especial que era para ella. Recordaba cuánto le hacía reír asustarlo con juegos inesperados. Pensando en eso, se escondió dentro del armario de su dormitorio, lista para saltar y abrazarle en cuanto entrara. El interior olía a madera de cedro. Clara contuvo la respiración, con una sonrisa en los labios, imaginando su reacción. Finalmente, Javier entró en la habitación. Sus pasos eran distintos, pesados, como si arrastrara algo invisible. Clara estaba a punto de salir, pero se detuvo al oír un leve clic. Había cerrado la puerta con llave. ¿Por qué? Nunca lo hacía. Un escalofrío le recorrió la espalda. A través de la rendija del armario, vio cómo encendía la luz y sacaba el móvil del bolsillo. «Sí, ya estoy aquí», dijo en voz baja, con un tono completamente distinto al que usaba con ella. No había en su voz ni rastro de la calidez que le mostraba. Sonaba frío, calculador. Clara contuvo el aliento. «Todo ha salido según lo previsto», continuó Javier. Aquellas palabras fueron como un puñal. Ella no sospecha nada. La boda fue perfecta, incluso mejor de lo que esperaba. Es muy confiada. Pronto pasaremos a la siguiente fase. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué plan? ¿A qué se refiere? «Sí, los documentos están en regla», seguía él. «Ya he iniciado el proceso de traspaso. Ella firmará lo que sea con tal de verme feliz, pobre ilusa enamorada». Esas últimas palabras la golpearon como agua hirviendo. ¿Una ilusa enamorada? ¿Era eso lo que pensaba de ella? ¿Toda su historia juntos era una mentira? Las caricias, las palabras dulces, las promesas, ¿solo una farsa?
Clara sintió las lágrimas correr por sus mejillas. Se mordió el labio para no sollozar. Sentía el corazón desgarrarse en 1000 pedazos. No, no sospecha nada, insistía Javier. Confía en mí por completo. Eso es lo más importante. Mientras crea en mi amor, todo irá bien. Clara no podía seguir oyendo más. Quería salir y gritarle a la cara, preguntarle cómo se atrevía, pero sabía que no podía permitírselo. No ahora. Tenía que pensar con claridad, reunir fuerzas, entender qué estaba pasando realmente. Javier se quedó aún unos minutos en la habitación, en silencio, mirando por la ventana. Luego se dio media vuelta y salió, cerrando la puerta tras de sí. Clara permaneció escondida unos minutos más, el corazón desbocado, los músculos tensos. Cuando por fin abrió la puerta del armario, la habitación estaba en calma. Solo la luna iluminaba tenuemente los muebles. Salió en silencio, como un fantasma. Tenía que serenarse. No podía perder el control. Desde ese momento, decidió seguirle el juego. Fingir que todo seguía bien. Pero en secreto, vigilaría cada uno de sus pasos. Desde aquel momento, Clara comenzó a observar a Javier con otros ojos. Notaba cómo salía de casa casi siempre a la misma hora después del trabajo, con excusas vagas sobre reuniones o encuentros con amigos. Evitaba cualquier conversación que tuviera que ver con dinero o con los papeles de la casa. Cuando Clara intentaba preguntarle sobre temas financieros, él cambiaba de tema o se mostraba visiblemente molesto. Cada vez era más evidente que ocultaba algo. Una noche, mientras se preparaba para salir de nuevo, Clara se armó de valor y le preguntó a dónde iba. «Solo tengo que pasar un momento por la oficina», respondió él, sin mirarla a los ojos. «No tardó nada». «¿Y si voy contigo?», sugirió ella con voz suave, intentando parecer inocente. «Me aburro sola en casa». Javier frunció el ceño. «No, cielo, va a ser muy aburrido. Ya sabes cómo es eso. Solo espérame aquí y te traeré algo rico». Clara sintió cómo una ola de rabia le subía por dentro, pero se tragó las palabras, sonrió y dijo simplemente: «Vale, te esperaré». Cuando Javier salió por la puerta, Clara se sintió completamente vacía. No sabía cómo manejar esa angustia que la oprimía. Necesitaba ayuda. Y entonces pensó en Marta, su mejor amiga. Marta siempre había estado ahí, desde que eran adolescentes. Clara sabía que podía confiar en ella más que en nadie. No dudó. Cogió el móvil y marcó su número. «Marta, ¿puedes hablar? Necesito que me escuches. Es muy importante». «Claro que sí, Clara. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado?». Clara respiró hondo y comenzó a contarle todo. La boda, la casa, la aparente felicidad, y luego el momento en que se escondió en el armario y escuchó la conversación que le rompió el alma. Marta no la interrumpió ni una sola vez. Al terminar, hubo un silencio tenso. «Clara, no sé qué decir, es horrible, pero no vas a enfrentarte a esto sola. Vamos a descubrir qué está tramando y vamos a pararlo». Clara se sintió un poco más fuerte. Tener a Marta de su lado era como recuperar el aliento tras una larga apnea. «Gracias. No sabes cuánto te necesito ahora mismo». «Para eso estamos las amigas», respondió Marta con firmeza. «Ahora vamos a pensar cómo actuar». Tras una larga conversación, las dos acordaron que el primer paso sería averiguar con quién hablaba Javier. Tenían que conseguir acceso a su teléfono, revisar sus mensajes, sus llamadas. «¿Y cómo lo haremos? No lo suelta nunca», murmuró Clara. «Tranquila, tengo un plan», dijo Marta con una sonrisa astuta. «Conozco la manera de hacer que lo deje sin darse cuenta. Y tú, mientras tanto, podrás echarle un vistazo». Clara dudó. Le parecía un riesgo enorme, pero también sabía que era su única oportunidad. «Vale, pero tenemos que tener mucho cuidado. Si se entera, todo se arruina». «Lo sé. No te preocupes. Mañana mismo voy a tu casa. Lo haremos cuando él esté presente. Todo parecerá natural». La mañana siguiente, Clara se despertó con el alma encogida.
Cada movimiento de Javier la ponía en alerta. Le sonreía, le servía el desayuno, pero por dentro todo era mentira. Cuando Marta llegó, Clara sintió algo parecido a la esperanza. Juntas repasaron una vez más el plan. Esperaron pacientemente el regreso de Javier. Cuando por fin llegó, parecía de mal humor, como si algo le pesara. Clara lo recibió con una sonrisa forzada. «¿Qué tal el trabajo?», preguntó con fingida ligereza. «Una locura», murmuró él. «No doy abasto». «¿Por qué no te das un baño caliente? He preparado espuma y todo». Javier dudó. «No sé, tengo cosas que hacer». «Venga ya, te vendrá bien relajarte», intervino Marta. «Desconecta un poco». Al final, Javier accedió. Se metió en el baño mientras Clara y Marta se miraban con nerviosismo. En cuanto escucharon el agua correr, Marta le hizo una señal. Clara se levantó con rapidez, se dirigió al baño y vio el teléfono de Javier sobre la encimera. Lo cogió con manos temblorosas y se encerró en la habitación. Intentó desbloquearlo. Por suerte, él había puesto como código la fecha de la boda. El móvil se abrió. Clara sintió un vuelco en el estómago. Comenzó a revisar los mensajes. Al principio no encontró nada sospechoso. Chats laborales, algún amigo, mensajes anodinos. Pero entonces apareció uno de un número desconocido. El mensaje era corto y directo. «Mañana, a las 22 horas. En el almacén viejo, en las afueras. No olvides los papeles». El corazón de Clara se detuvo por un segundo. Ese era el plan. El verdadero. El que había oído en la oscuridad del armario. Sin dudarlo, corrió de vuelta al salón. Marta la esperaba. «Tenemos que ir allí mañana por la noche», dijo Clara con determinación. «Tengo que ver con mis propios ojos qué está haciendo». Marta intentó disuadirla. «Es peligroso. No sabemos con quién se está reuniendo. Podrían ser criminales». «Lo sé, pero no puedo seguir en esta mentira. Necesito saber la verdad». Marta la miró con seriedad. «Entonces, voy contigo. No pienso dejarte sola en esto». Clara la abrazó con fuerza. «Gracias. Eres lo único que me mantiene en pie ahora mismo». Durante todo el día siguiente, Clara no podía pensar en otra cosa. Tenía los nervios a flor de piel. Cada sonido, cada movimiento de Javier en la casa la ponía alerta. Intentaba actuar con normalidad, fingir una sonrisa, preparar la cena como si nada pasara. Pero por dentro era un torbellino de ansiedad. Marta la llamaba cada pocas horas para asegurarse de que todo iba según lo planeado. Clara necesitaba esa voz amiga, ese ancla que le recordaba que no estaba sola. Esa noche Javier anunció que tenía que salir de nuevo. «Me han llamado del despacho. Una urgencia. No sé a qué hora volveré». Clara simplemente asintió, ocultando la rabia bajo una máscara de serenidad. «Vale, cariño. Te espero despierta». En cuanto salió por la puerta, Clara y Marta se pusieron en marcha. Se vistieron con ropa oscura para no llamar la atención. Llevaban linternas, una cámara y toda la determinación que podían reunir. Clara conducía con las manos aferradas al volante, los nudillos blancos por la tensión. Marta iba a su lado, lanzándole de vez en cuando una mirada tranquilizadora. «Todo va a ir bien, solo vamos a mirar. Nada de riesgos innecesarios». Clara asintió en silencio, pero dentro de ella bullía una mezcla de miedo, rabia y una necesidad desesperada de respuestas. Aparcaron a unos cuantos bloques del almacén. Era una construcción abandonada en las afueras de la ciudad, rodeada de maleza y con las ventanas rotas. El lugar tenía un aire desolador, como si la propia oscuridad lo hubiera reclamado. Avanzaron a pie, en completo silencio, procurando no hacer el menor ruido. Al acercarse, vieron que una de las puertas del almacén estaba entornada. Desde dentro se oían voces apagadas. Clara se detuvo en seco. «Es él, es su voz». Se acercaron con cautela a una de las rendijas. Dentro Javier estaba hablando con otro hombre, alto, vestido de negro, el rostro oculto por la sombra. Clara encendió discretamente la cámara y comenzó a grabar.
Lo he hecho todo tal y como dijiste, decía Javier con un tono seco. Me casé con ella. He conseguido acceso a sus cuentas. ¿Qué más quieres? Paciencia, Javier, respondió el hombre. Su voz era pausada, fría. Todo a su tiempo. Cuando tengamos lo que necesitamos, te liberarás de esto. ¿Y qué pasará con Clara?, preguntó Javier tras un silencio incómodo. ¿Qué haréis con ella? El otro hombre soltó una risa breve, casi burlona. No te preocupes, no supondrá un problema. En cuanto tengamos el dinero, será prescindible. El mundo se detuvo para Clara. Escuchar su nombre en ese contexto, en ese tono, fue como una bofetada. No solo era utilizada, era desechable, un obstáculo que estaban dispuestos a eliminar. Tragó saliva, conteniendo el llanto. Tenía que seguir grabando, tenía que ser fuerte. La conversación continuaba. Javier y aquel hombre hablaban de documentos, de transferencias bancarias, de cuentas en el extranjero. Clara no entendía todos los detalles, pero estaba claro que se trataba de una red criminal y que Javier era parte esencial. De repente, él se giró hacia la entrada. Clara se agachó rápidamente detrás del muro. «Tengo la sensación de que nos están observando», dijo. «No digas tonterías», replicó el otro. «Nadie sabe que estamos aquí». El hombre se acercó a la puerta y asomó la cabeza. Clara contuvo la respiración. Si la descubrían, todo habría acabado. Pero no vio nada y volvió dentro. «Estás paranoico. Relájate. Todo está saliendo bien». Clara sabía que ese era su momento para huir. Miró a Marta. Le hizo una señal. Se deslizaron con cuidado entre la maleza y corrieron hacia el coche. Clara no dejó de mirar hacia atrás. Cuando se subieron y arrancaron, vio a Javier salir del almacén. Les miró fijamente, como si pudiera sentir que alguien acababa de romperle el plan. Apretó el acelerador y se alejaron a toda velocidad. El corazón de Clara latía como un tambor. En el retrovisor, la figura de Javier se hacía cada vez más pequeña. La imagen del hombre que amó, convertida ahora en la de un extraño, un traidor. Pero esta vez no lloró. No había lágrimas, solo una calma gélida que reemplazó al dolor. Sabía que todo había cambiado, que la vida que pensaba tener era solo una máscara, pero también sabía algo más. No iba a permitir que él ganara, lo enfrentaría y se aseguraría de que pagara por todo. De vuelta en casa, Clara se esforzó por mantener la calma. No podía permitir que Javier sospechara que ella lo sabía todo. Debía seguir fingiendo, al menos un poco más. Necesitaba tiempo, tiempo para pensar, para organizar lo que habían grabado, para decidir cuál sería su siguiente movimiento. Cuando Javier regresó aquella noche, parecía inquieto, como si algo le preocupara. Clara lo recibió con una sonrisa falsa, tan pulida como un cristal. Le preguntó cómo le había ido, le ofreció una infusión, se comportó como la esposa que él creía tener bajo control. Pero en su interior, Clara estaba más despierta que nunca. Con Marta revisó la grabación. Las voces eran claras, las intenciones, más aún. No solo se trataba de una estafa emocional, de una traición sentimental. Aquello era un delito, y grave. «Tenemos pruebas», dijo Marta con convicción. «Podemos ir a la policía». Clara asintió, pero sabía que haría falta más. Javier era cuidadoso. Tenían el vídeo, sí, pero necesitaban documentación, nombres, cuentas, contratos, algo que confirmara su implicación legal, no solo moral. «Tenemos que encontrar sus papeles. Él los guarda en algún sitio, yo lo sé». En los días siguientes, Clara jugó su papel a la perfección. Le besaba por las mañanas, reía en la mesa, escuchaba sus quejas sobre el trabajo como si aún creyera en su historia. Y mientras tanto, junto con Marta, urdía el modo de acceder al despacho de Javier. Sabían que él no dejaba nada importante a la vista. Todo debía de estar escondido. Y no tardaron en descubrirlo. Una tarde en la que Javier se había ido a una de sus supuestas reuniones, Clara y Marta entraron en el despacho. Revisaron cajones, carpetas. Detrás de los cuadros,
bajo la alfombra. Nada. Estaban a punto de rendirse cuando Marta notó que uno de los estantes de la librería estaba suelto. Lo empujó con cuidado. Tras él había un hueco. Y dentro, una carpeta. «Aquí está», dijo con los ojos muy abiertos. Clara temblaba al tocar los documentos. Eran facturas falsas, contratos manipulados, transferencias millonarias a nombres que ella jamás había oído. Todo estaba ahí. Lo que Javier escondía, lo que podía llevarle a prisión. «Tenemos lo necesario», murmuró, «ya no hay vuelta atrás». Fueron directamente a la comisaría. La policía no tardó en darse cuenta de la gravedad del asunto. El testimonio de Clara, la grabación en el almacén, los documentos, todo encajaba. Javier no era un simple oportunista. Formaba parte de una red de fraude financiero bien estructurada. «Nos has dado una pieza clave», le dijo el inspector a Clara. «Gracias a ti, podremos llegar a todos los implicados. No sabes lo valiente que has sido». Clara no se sentía valiente, se sentía rota, humillada, engañada, pero también comenzaba a sentirse libre. Estaba haciendo lo correcto, por sí misma, por todas las veces que creyó en un amor que no existía. Sabía que la reacción de Javier no se haría esperar. Y así fue. Unos días después, él apareció en casa desencajado. Gritó, rompió cosas, exigió explicaciones. Ya sabía que le investigaban, que sus cuentas estaban congeladas, que algunos de sus socios habían sido detenidos. Clara lo esperaba en silencio, con la serenidad de quien ya ha tomado una decisión irreversible. «Tú», gritó Javier, «tú me has traicionado». Clara lo miró sin pestañear. «Number Two, te traicionaste solo. Yo solo he dejado de callar». Javier se lanzó hacia ella, furioso, pero Clara ya había llamado a la policía. Apenas unos segundos después, varios agentes entraron por la puerta y lo esposaron. «Esto no acaba aquí», rugió él, mientras lo arrastraban fuera. «Vas a arrepentirte». Pero Clara no se arrepentía. Por primera vez en semanas, respiraba sin miedo. El juicio contra Javier no tardó en comenzar. La investigación avanzaba rápido, impulsada por las pruebas que Clara había entregado. Las grabaciones, los documentos, los nombres implicados. Todo formaba un mapa complejo de fraude, engaño y ambición desmedida. Clara fue llamada a testificar. Se plantó frente al tribunal con el corazón acelerado, pero la voz firme. Relató con precisión cómo había conocido a Javier, cómo fue su relación, su boda, el supuesto sueño del nuevo hogar, y luego, cómo ese sueño se había desmoronado la noche en que decidió esconderse en el armario. Cada palabra que pronunciaba desgarraba un poco más la imagen que una vez tuvo de él, pero también sanaba algo dentro de ella. Era su forma de recuperar el control, de cerrar la herida. Frente al estrado, Clara no era la víctima frágil que él había querido manipular. Era una mujer que había sobrevivido al engaño más cruel y había tenido el valor de enfrentarlo. El juez escuchó atentamente. El fiscal presentó las pruebas. Los abogados defensores intentaron desacreditarla, pero no pudieron contra la contundencia de los hechos. Las grabaciones, los documentos bancarios, los mensajes, todo lo implicaba. Al final, el veredicto fue claro: culpable de fraude, estafa y asociación ilícita. Javier fue condenado a una larga pena de prisión. Cuando lo sacaron de la sala esposado, Clara sintió que algo pesado se soltaba dentro de ella. Durante un instante, él la miró, ya no con arrogancia, sino con una mezcla de rencor y derrota. «Te vas a quedar sola», murmuró, pero Clara ya no era la misma. Solo lo observó en silencio, sin rencor, solo con la claridad de quien ha pasado por el fuego y ha salido distinta. Vendió la casa poco después. No podía seguir viviendo entre aquellas paredes llenas de mentiras. Quería empezar de nuevo, en otro lugar, sin fantasmas. Marta la ayudó con todo. Fue su refugio durante los peores días y su aliada hasta el final. Juntas celebraron el cierre de ese capítulo. «No fue amor lo que perdiste», le dijo Marta.
Fue una mentira bien disfrazada, y ahora ya no puede hacerte daño. Clara se instaló en un piso pequeño en otra ciudad. No buscaba lujo ni promesas, solo paz. Se centró en su trabajo, en reconstruirse. Poco a poco volvió a confiar en sí misma. Ya no necesitaba a nadie para sentirse completa. Aprendió a escuchar su intuición, a proteger su espacio, a no ceder ante el disfraz de lo perfecto. No sabía si algún día volvería a enamorarse. Quizás sí, quizás no, pero ahora lo haría desde otro lugar. Desde la certeza de que su dignidad, su voz y su verdad no eran negociables. Había perdido muchas cosas en el proceso, pero había ganado lo más valioso, a sí misma. Clara no era la misma mujer que una vez se escondió en un armario con una sonrisa. Era más fuerte, más sabia, más libre. Y aunque las cicatrices seguían ahí, no eran una debilidad, eran su historia. Y a partir de ese momento, ella era la única que decidiría cómo seguir escribiéndola.